¿Se puede llegar a curar un psicópata? Ted Bundy les ayudó para poder clasificar los diferentes tipos de sociopatía. Hay personas que han tenido hasta 23 personalidades. Un narcisista puede ser psicópata. Niños de muy corta edad empiezan a manifestar estas ideaciones suicidas. Es decir, el psicópata ya nace con diferencias en su estructura cerebral. Son personas que llegan a matar, son personas que son criminales seriales, que tienen un crimen. Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Crónicas de lo Inexplicable. El día de hoy tengo una invitada muy especial para mí. Ella es una profesional en el campo de la salud emocional. Obtuvo su licenciatura en psicología en el Centro de Estudios Universitarios del Norte, CEUN. Tengo el placer de presentarles a Rosario Estefanía Hernández. Fanny, buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy muy emocionada al tenerte aquí. Por favor, preséntate, danos un poquito más de información acerca de tus estudios, dónde estás actualmente trabajando para que la gente empiece pues a conocerte. Bueno, pues yo también estoy muy emocionada y muy contenta por estar aquí compartiendo este tema tan importante. Es vital que todos conozcamos lo que viene siendo pues estas temáticas, porque la verdad podemos tener información eh, pues de redes sociales, podemos tenerla a lo mejor bajo una cierta perspectiva, inclusive por vivencias personales, pero pues el campo de la psicología avala bastante, ¿no? Hay un fundamento científico por el cual hay este tipo de personalidades. Actualmente yo estoy trabajando en un centro de rehabilitación donde se ven historias pues bastante conmovedoras, donde pues algunos de los pacientes inclusive han tenido conductas delictivas, han tenido antecedentes penales, donde podemos ver claramente lo que es un perfil de personalidad peligrosa. Entonces, esto es Ok. algo que yo veo a diario y, y pues aparte he incursionado en el campo de la psicoterapia también con otro tipo de casos, pero al momento este es el que estoy viendo más de lleno. Explícanos a qué edad tú empiezas a interesarte por estos temas. ¿Cuándo fue que tú decides tener esta licenciatura? Y cuéntanos también cómo canalizas a estos pacientes. Ah, Me imagino que hay que hacerles las evaluaciones, el perfil para empezar a dar un diagnóstico de qué es la problemática de la persona. Platícanos un poco acerca de eso. Sí, mira, yo empecé a interesarme por este tema aproximadamente cuando tendría algunos 15, 16 años, por el motivo de que, pues tú sabes que cuando uno está en preparatoria, pues tiene que empezar, ¿no? A pensar qué es lo que quiere hacer más adelante, porque pues es una educación preparatoria precisamente, ¿no? Para darte cuenta qué es lo que quieres ejercer cuando seas grande, a qué te quieres dedicar. Entonces, pues realmente yo no lo tenía claro así como tal de, yo quiero estudiar psicología y me quiero especializar en esto. Fue un caminito, ¿no? Donde pues se fueron poniendo a partir de las vivencias y las experiencias donde yo fui eligiendo. Entonces, estudio lo que es la psicología, poco a poco empiezan las oportunidades laborales, empiezo trabajando en un dispensario, viendo todo tipo de casos, desde niños, adolescentes, adultos, parejas, familias. Entonces llega esta oportunidad laboral y es ahí donde yo empiezo a ver más de lleno y más de fondo cómo se forma la personalidad, ¿verdad? Sobre todo esas personalidades tan complicadas que tienen una historia de vida muy turbulenta, muy pues difícil, a diferencia de otros perfiles, a diferencia de otras historias. Entonces, pues ese es mi, pues en resumidas cuentas, ¿verdad? Lo que yo poco a poco empecé a ver. También se podría decir que hay un poco del componente de la experiencia personal. Me ha tocado convivir con personas que a lo mejor a esa edad que yo te comento de 16 años
no discernía o no percibía que a lo mejor hay personas que tienen un perfil tóxico de personalidad, que son muy buenas, se podría decir, ocultándolo, son muy buenas tratando de adaptarse a la situación, porque todos tenemos como una idea base de que, pues, una persona con rasgos de personalidad tóxicos, psicopáticos, sociopáticos, eh, son personas que llegan a matar, son personas que son criminales seriales, que tienen un crimen dentro de determinado lapso de tiempo. Traemos como esa idea popular cultural de que eso es una persona sociópata, psicópata con un perfil peligroso de personalidad. Y no, Mira, pues sí, perdón que te interrumpa. Sí, mira, esa era mi siguiente pregunta. Obviamente hay muchas personalidades y te vas a topar con todo tipo de trastornos. Háblanos un poco acerca de ese tipo de personalidades peligrosas, para empezar a entender cuando una persona, como tú lo comentas, es tóxica o otra persona va a ser sociópata, narcisista. Danos ejemplos y cómo podemos identificar a esas personas, porque muchas veces hasta te las topas, hablando de personas tóxicas, te las topas en tu misma familia. Entonces, platícanos cómo identificas esos rasgos, esas personalidades, o cuáles son esas red flags, banderas rojas, para que la gente pueda, pues ahora sí que identificar. sí, mira, por lo general nosotros podemos tener una idea, sobre todo ahora que está más difundido los temas de salud mental. Eso es algo bien positivo. O sea, la mayoría de la gente ya tiene como más información sobre cuál es la salud mental, sobre qué es lo que se necesita para poder tener relaciones sanas, relaciones interpersonales que sean sanas, que sean positivas, porque eso influye en mi estado de ánimo, influye eh, en mi funcionalidad y sobre todo en ese aspecto, ¿no? En la salud mental, la cual es bien importante porque se refleja en todas las áreas. Entonces, podemos tener una idea general, eso es muy positivo, pero sí, la realidad es de que las personas que tienen algún trastorno de personalidad no son tan fáciles de detectar, porque son personas que por lo general son muy hábiles para enmascarar estos rasgos. Obviamente no van por la vida diciendo, oye, yo tengo una tendencia a manipular, yo tengo una tendencia a controlar, yo tengo una tendencia a lastimar a las personas con tal de lograr mis objetivos. Como tal, no te lo van diciendo, tienen una forma de adaptarse para ocultarlo y poder ser funcionales en la sociedad. Hay ocasiones en las que son conscientes de esto y, y no saben como tal cómo tratarlo. Quizás sospechan que hay algo que ellos padecen porque se refleja en sus relaciones, pero muchos de ellos no son conscientes de esta problemática porque es un problema de salud, Sí, claro. los trastornos de Oye, personalidad. sí, oye, Fanny, ahorita que mencionas esa palabra de manipulación, eh, ¿una persona manipuladora fue una persona que padeció algún trauma en su niñez, o no necesariamente tiene que ser de esa forma? Cada historia es diferente. Para la formación de la personalidad hay dos factores fundamentales, los cuales son la genética, o sea, la carga genética que nosotros ya traemos por default, que es nuestro temperamento. Se llama temperamento. Ajá, todos por naturaleza ya nos vamos a comportar de tal o cual manera. Eso ya es, pero es innato. Es una parte de nosotros genética. La otra parte que es el carácter, esta se va formando por las circunstancias ambientales, es decir, cómo fue papá conmigo, cómo fue mamá conmigo, qué número de hermano fui, cuál era mi situación económica, cuál era mi situación social, en qué escuela estuve, en qué país. Todos estos son factores externos que también conforman mi personalidad. Ok. Oye, Fanny, y una persona que es manipuladora,
tú mencionabas que muchas veces o con cualquier otro tipo de rasgo, de trastorno de personalidad, muchas veces esas personas, ellas mismas no se identifican o no se autoevalúan de que tienen un problema. ¿Cómo es la manera de que ellos pudieran entender, de ser conscientes de decir, ok, tengo un problema? ¿Tienen que ir a terapia para que el psicólogo les diga, tienes un problema? ¿O cómo es que ellos se pudieran dar cuenta para poderlo aceptar y poder ahora sí que pedir ayuda o entrar en terapia para tratar ese trastorno? Sí, definitivamente es un trastorno tratable, tiene un tratamiento, pero algo que se podría decir que es un factor de riesgo, un impedimento para que esta persona pueda tener una buena calidad de vida, porque obviamente hay consecuencias a causa de este trastorno, empiezan a alejar a las personas, empiezan a tener problemas eventualmente en todas las áreas de su vida. Entonces, lógico, están proclives a sentir depresión, desarrollar ansiedad. Entonces, es bajo estas circunstancias límites en donde ellos consideran el tomar terapia o el asistir a alguna asesoría psicológica o terapia psicológica. Pero casi siempre ese es el denominador común. Como son personas muy hábiles en esta área para poder adaptarse, para poder manejar a las personas, para que ellos siempre salgan bien librados, porque es una habilidad muy marcada que ellos tienen. Para cuando llegan a este punto en el que ya perdieron relaciones, quedaron en soledad porque quizá perdieron trabajos, quedaron evidenciados, por poner un ejemplo, es cuando ellos deciden acudir a terapia, y es ahí cuando se dan cuenta que tienen un trastorno de personalidad, y es cuando empieza el tratamiento. Ok. Pero es cuando llegan a esta circunstancia límite. Sí, o sea, digamos, cuando ya topan fondo, como normalmente se dice, ¿verdad? Ok. Así es. A ver, defínenos, por favor, qué es un sociópata y qué es un narcisista. Sí, bueno, el sociópata viene siendo una persona que a causa de ciertas vivencias, ciertas experiencias, que por lo general sí son traumáticas, sí son experiencias demasiado fuertes para ellos, tales como los abusos de cualquier tipo, ya sea sexual, emocional, duelos, situaciones en las cuales ellos vivieron una situación muy impactante emocionalmente, generalmente a muy temprana edad. Es la manera en que ellos desarrollan un mecanismo de supervivencia para poder adaptarse a esa circunstancia tan traumatizante, y eventualmente la repiten en su adolescencia, edad adulta y el resto de su personalidad. Es decir, adoptan mecanismos de defensa muy desadaptativos, pero que a la larga les ayuda o les ayudó a sobrevivir en un momento dado pues, de su historia de vida. Es decir, influyó mayoritariamente el factor ambiental. Es decir, pasó algo con su papá, pasó algo con su mamá, con sus hermanos, en una situación determinada de su vida, generalmente en la infancia, y es ahí donde, combinado con un factor genético, ellos terminan desarrollando esta personalidad sociopática. Es decir, el entorno influyó grandemente para Influyo. que ellos se convirtieran en él. Ok. Y la diferencia entre un sociópata y un narcisista, Fanny. Sí, es muy, muy, muy parecido, porque igual el narcisista por lo general pasó por una situación igual, muy difícil, a temprana edad, siendo un niño, una niña, algo sucedió con papá, algo sucedió con mamá, algún abuso de cualquier tipo, pero la diferencia es que estas personas desarrollan una tendencia a necesitar de la importancia y la atención excesiva de las personas a su alrededor. Por ejemplo, el sociópata puede ser una persona con un perfil bajo, puede no necesariamente querer la atención y la admiración de las personas, simplemente tendrá sus metas y objetivos, pero no necesariamente a ese nivel de quiero la atención y quiero la admiración de las personas. Y este es el perfil de personalidad narcisista. Es decir, yo necesito que me alaben,
Yo necesito que la gente se dé cuenta de lo valioso que soy, de lo valiosa que soy, pero sobre todo es de lo superior, es la palabra adecuada. Es un sentido de superioridad enorme el que ellos tienen. Ok, ¿se podría decir que un narcisista es hasta cierto punto egoísta, Fanny? Así es. Son personas que con tal de lograr este objetivo de admiración, de la admiración del resto de las personas, del prestigio, del reconocimiento, no importa lo que tenga que hacer para poder llegar a este reconocimiento. Cuando tú hablas de que ellos necesitan el reconocimiento o necesitan, pues sí, esa es la palabra, el que la gente los alabe o les diga, ¿verdad? Qué exitoso eres, por ejemplo, ¿no? Ellos necesitan sentir todo eso. Pero, ¿qué pasa con su autoestima? ¿Es realmente una autoestima muy alta o es todo lo contrario? Evidentemente tienen una autoestima alta, pero no es una autoestima auténtica, en un sentido de que están compensando esas vivencias, esas experiencias que los hicieron sentir pequeños, que los hicieron sentir frágiles, lo compensan con una autoestima falsa, por así decirlo, que es muy alta, pero es falsa. ¿Por Ok, qué? Estoy compensando mi sentido de inferioridad en el fondo, mi complejo. ok. Y las personas que son apáticas o bueno, tal vez a lo mejor la palabra ni es la correcta, que no tienen una empatía hacia las demás personas. ¿En qué categoría se encuentra una persona, por ejemplo, una pareja, ya sea, llámese esposo, esposa, novio, novia, que hasta cierto punto tiene rasgos narcisistas y que piensa nada más en él o en ella mismo, o sea, en sí mismo, pero el dolor de la pareja no le importa, no le interesa? ¿En qué categoría entraría ese tipo de rasgos? Bueno, un perfil parecido al que tú me acabas de describir puede entrar inclusive en los dos. Es decir, una persona puede tener sociopatía, puede tener narcisismo y puede tener psicopatía inclusive. Porque son diferentes. Por ejemplo, Ok. la sociopatía, pues como te había comentado, un narcisista puede ser sociópata. Ok. Un narcisista puede ser psicópata. Pero existe la posibilidad de que un narcisista, perdón, solo sea narcisista, pero no tenga como tal ni psicopatía ni sociopatía. Pero existe la posibilidad de que estén los tres presentes. Oh, ok. Y cuando hablas de psicopatía, psicopatía, ¿verdad? ¿Qué, ¿Cuál vendría siendo la definición para una persona con psicopatía? Es muy parecido al sociópata, muy parecido. La diferencia es que hay una diferencia biológica. La diferencia es mayoritariamente biológica, es decir, el psicópata nace, ya nace con diferencias en su estructura cerebral e inclusive hay estudios más novedosos que sugieren que hay diferencias en los genes, es decir, a un nivel 100% genético. Entonces, con el psicópata hay más, es más complicado por el hecho de que él ya es así por naturaleza. Entonces se puede decir que los psicópatas nacen ya con ese, que es un trastorno, enfermedad, síndrome, es trastorno. Así es un trastorno de su personalidad. Su personalidad no funciona de una forma sana. Ok, eso es muy interesante. Los asesinos seriales, Fanny. Un Ted Bundy. ¿Y cómo se llamaba el carnicero de Milwaukee? Jeffrey Dahmer. ¿Cómo catalogarías esos trastornos? ¿Como psicópatas? Definitivamente. Definitivamente muchos de los perfiles psicológicos para detectar estas personalidades inclusive se basaron en estos que acabas de mencionar, mayoritariamente en Ted Bundy. Inclusive Ted Bundy les ayudó para poder crear este perfil psicológico, para poder clasificar
los diferentes tipos de sociopatía que pueden existir. Yo sé que científicamente, como tú lo comentas, pues la psicología es un campo muy amplio y obviamente pues debe haber estudios científicos que demuestran esto, que pues que estos psicópatas nacen así. Sin embargo, si te vas un poquito, si me salgo un poco de lo que la ciencia te dice, la religión, ¿verdad? ¿Qué es lo que sabemos acerca de el ser humano? Pues que cada persona, cada ser humano nace a semejanza, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, tú pudieras pensar, no puede nacer de esa manera, puesto que es una persona, es un ser humano que Dios creó. Incluso yo tengo este tipo de peleas, por así decirlo, con mi esposo. Él es cristiano y cuando vemos algún documental o algún tipo de película sobre un asesino serial, sobre alguien que, pues, que tiene este tipo de trastorno tan fuerte, él me ha comentado, no es que nazcan así, es que no es posible porque el ser humano es pues la creación de Dios, es creado imágenes a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, pues lo que te dice la ciencia, ¿verdad? O sea, ya en su cerebro, en su química, pues ya estas personas nacen con este trastorno. ¿Se puede llegar a curar un psicópata? Bueno, como tú lo comentabas, la psicología es todo un campo que está en constante actualización, en constante investigación, y como tal se podría decir que hay un tratamiento para la psicopatía, sociopatía, narcisismo, pero como tal, una cura se podría decir al momento que no existe como tal. Es un tratamiento que hace que la persona desde luego sufra menos porque empieza a adoptar normas de convivencia que lo hacen conectar un poco más con las personas, que lo hacen ser más funcional, pero siempre va a estar alerta a precisamente estos rasgos de personalidad tan arraigados que están en él o están en ella. Entonces, como tal, te podría decir, no hay una cura como tal, pero sí hay un tratamiento para Tratamiento, el ok. mismo. ¿Y esos tratamientos en qué consisten, Fanny? ¿Es terapia y medicamento controlado o es dependiendo cada caso? Sí, dependiendo cada caso, por ejemplo, si una persona con este trastorno de personalidad en algún punto desarrolla depresión, desarrolla ansiedad por las consecuencias de sus actos, eh, es importante, como cualquier persona con depresión y ansiedad, que esté bajo un tratamiento farmacológico, pero también esté acompañado de un tratamiento psicoterapéutico. Entonces ya es dependiendo la gravedad del caso. Ok. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede lidiar con, por decir, voy a poner un ejemplo, no sé, una familia, un matrimonio que tiene un hijo y que empieza a notar ciertos rasgos o ciertas características de ese niño? No sé, he visto casos, por ejemplo, hay niños que tienden a ser, pues, no sé cómo describirlos, pero con cierta malicia, porque es la verdad, o sea, tú puedes ver el comportamiento del niño eh, molestando ya sea al hermanito o al primo o no sé, al amiguito. Y tú logras identificar, caray, o sea, esto que está haciendo este niño es, pues, lo golpea, disfruta con el dolor de el hermanito o del amiguito. ¿Cómo una familia puede enfrentarse a este tipo de problemática? Yo he visto en amistades donde pues este tipo de niños son, ¿cómo te explico? Es muy notorio que hagan este tipo de, no es travesura, actúan con dolo. ¿Cómo te llegan a ti este tipo de casos? ¿Cómo tratarlos? ¿Qué aconsejar a los padres?
Sí, sí, he llegado a tener estos casos y entre más temprana edad reciban ellos terapia psicológica es mejor aún e inclusive es preventivo porque eso evita que se cronifique el problema, ¿verdad? Que se agrave el problema. Entonces, entre más jovencitos lleguen, entre más niños lleguen, que mejor porque reciben una orientación adecuada para que no se vuelva grave eh, a futuro este trastorno de personalidad. Tú lo acabas de mencionar, evidentemente hay niños donde se puede observar que hay una alta tendencia a que de adultos pues desarrollen algún tipo de patología como o su personalidad ya esté, se pueda notar en su temperamento, que ya tienen conductas que evidentemente no están bien, que evidentemente ellos inclusive pueden llegar a disfrutar. Estos son los rasgos de personalidad de estos tres perfiles que estamos viendo. Entonces, sí, es evidente que desde niños ya empiezan a mostrar signos y síntomas. Claro, evaluando a plenitud el caso, bueno, podríamos darnos cuenta de que, bueno, depende de la dinámica familiar, quizá hay una situación que esté pasando en la familia, quizá hay una situación que está pasando en la escuela, habría que rastrear todos los elementos, todos los componentes para como tal dar un diagnóstico certero y decir, bueno, esta personita, este niño tiene este trastorno, hay que darle este tratamiento, ya sea de personalidad y vamos a ver qué está influyendo en él, si es un factor genético o si es un factor que tiene mucho que ver ambientalmente hablando, es decir, su entorno. Su entorno. Hay otro tipo de trastornos como la esquizofrenia. La esquizofrenia es, ¿qué se puede decir? ¿Es una enfermedad o es un trastorno? Si es un trastorno psicótico, este no es un trastorno de personalidad, es decir, el trastorno de personalidad podemos observar al individuo que pues su cognición funciona bien, o sea, su pensamiento funciona bien, no tiene como tal problemas, inclusive puede llegar a no tener depresión, no tener ansiedad, es decir, la persona está consciente o es consciente de que hay algo que funciona mal en él, que lo intuye, o sea, puede intuir que bueno, creo que todo lo que me está pasando, pues yo tengo mucho que ver, ¿verdad? Hay algo que yo estoy haciendo para generar este daño en las personas o para que se alejen, o evidentemente en algún momento se van a dar cuenta de lo que pues yo estoy haciendo que no está bien. O sea, no hay como tal un impedimento eh, que les, un impedimento cognitivo es la palabra. Pero en Ok. el caso de la esquizofrenia sí hay un impedimento cognitivo, porque una persona con esquizofrenia ya tiene alterado su pensamiento por diversos factores. La esquizofrenia es multifactorial, puede ser consumo de sustancias, puede ser algo hereditario, eh, puede ser una situación que lo propició, está el factor genético, el factor ambiental, pero como tal no es un trastorno de personalidad, ese es un trastorno neurótico, es decir, hay un funcionamiento um, se podría decir, un mal funcionamiento, una disfuncionalidad del sistema nervioso y eso afecta mi forma de pensar, mi forma de percibir la realidad. Wow. Entonces, las personas con esquizofrenia pueden tener alucinaciones, pueden ver cosas que no existen. Platícanos si has tenido tú algún caso de algún paciente con este tipo de, ¿cómo lo llamaste? Cognitivo, problema cognitivo. Sí, hay problemas cognitivos, pero también específicamente viene siendo un trastorno de psicosis, un trastorno psicótico. Trastorno psicótico. ¿Has tenido tu oportunidad de ver pacientes con este tipo de problemas? Así es. Actualmente tengo aproximadamente 2 pacientes en la actualidad. He atendido en el pasado, evidentemente porque han estado bajo el consumo de sustancias, entonces tristemente el cuerpo llega a un punto en el que ya no puede tolerar todas las secuelas y todo el daño que en sí la adicción genera, entonces tristemente he visto casos donde el paciente en anteriores procesos sí tenía una funcionalidad, sí tenía, no tenía estas secuelas del consumo de sustancias después de una desintoxicación y he tenido procesos donde tristemente he visto que han desarrollado esquizofrenia. Y es lamentable porque se ve evidentemente que la persona alucina, que la persona tiene diferentes alucinaciones, ya sea visuales, auditivas, somáticas. Entonces sí los tengo actualmente. Los veo Y a diario. híjole, qué difícil. ¿Es tratable la esquizofrenia?
¿Una persona puede vivir con este padecimiento durante su vida o hay etapas en las que puede mejorar? Hay etapas en que va a tener que estar, no sé, probablemente en algún hospital psiquiátrico. Platícanos cómo cómo se visualiza una persona cuando ya se le se le diagnostica la esquizofrenia. Así es, hay un tratamiento para la esquizofrenia en donde si la persona lo sigue lo más adherentemente posible o lo más disciplinadamente posible, pues claro que tiene una gran oportunidad de adaptarse a la sociedad, de tener su vida normal, su vida funcional. Claro que va a tener que estar un poco más alerta porque ellos son muy proclives a desarrollar lo que viene siendo etapas psicóticas, brotes psicóticos se llaman. Es decir, ellos empiezan a tener un cierto aumento de lo que son las alucinaciones, las ideas, los delirios, pues dependiendo su caso, adaptado a ellos, pero sí pueden ser personas funcionales, sí pueden, inclusive la mayoría son muy inteligentes, tienen muchas capacidades, tienen muchos talentos. Entonces, sí, definitivamente una persona con esquizofrenia puede regresar a la normalidad, puede funcionar. Claro, como tal no hay una cura, simplemente hay un tratamiento a seguir. Tratamiento. Pani, ¿cuál es la diferencia entre una persona con esquizofrenia y una persona con paranoia? Bueno, la diferencia es que la paranoia se puede presentar de forma aislada, inclusive hay otros trastornos, se podría decir esquizoides, es decir, no es esquizofrenia, sino que es un trastorno de personalidad llamado esquizoide, en donde la persona literal siente que le pueden hacer daño, sienten que la pueden lastimar, hay una paranoia latente, pero sin llegar al grado de alucinar. Ok. Y en cambio la esquizofrenia sí puede presentarse mayoritariamente la idea de que me van a hacer daño, pero presentado con alucinaciones. O sea, no hay un criterio como tal que me diga, esto es una alucinación. No, ellos sienten que es real y no lo cuestionan. Ok. Ah, hablemos un poquito de, no sé, personalidades con bipolaridad. Platícanos, danos ejemplos, cómo se diagnostica, cómo se comporta una persona bipolar. Sí, el trastorno bipolar viene siendo un trastorno psicótico. ¿Por qué psicótico? A lo mejor la persona no tiene como tal alucinaciones visuales, auditivas, pero sí puede llegar a tener ideas y estados de ánimo delirantes. Es decir, supongamos, por un lapso de 6 meses, la persona con bipolaridad se siente llena de energía, emprende muchos proyectos, son muy arrebatados, o sea, toman decisiones bien impulsivas, dicen, no, yo ahora me voy a ir, no sé, a la playa, o ahora me voy a ir a Francia, me voy a ir a Europa, o sea, así sea al otro lado del mundo, ellos se van de mochilazo y tienen estos impulsos y logran cosas muy grandes, pero es bajo un estado alterado a todos los niveles, mental, emocional, físicamente hablando. Y los otros 6 meses, por así decirlo, ellos manifiestan todo lo contrario, se sienten deprimidos, no quieren salir, quieren estar todo el día acostados. Entonces, anteriormente al trastorno de bipolaridad se le conocía como trastorno maníaco depresivo, porque tenían episodios maníacos, como el que te acabo de contar, quiero hacer todo, ideas de grandeza, yo todo lo puedo y ahora voy a emprender este proyecto, y depresivos, todo lo contrario, la vida no tiene sentido y es cuando corren peligro porque literal se quieren morir, pueden tener ideas suicidas o intentos suicidas. Híjole, qué peligroso. ¿Te ha tocado, Fanny, enfrentar algo así tan drástico donde algún paciente o familiar de algún paciente te haya llamado diciendo, ¿sabes qué? Es que esta persona está a punto de, pues, de desvivirse, ¿verdad? De tal forma es su depresión que puede atentar con su vida. ¿Te ha tocado un caso de este tipo? Sí, como tal he tenido pacientes con mucho riesgo. De hecho, últimamente hay un incremento en mi ciudad, hay un incremento de personas con depresión, pero sobre todo con intentos suicidas. Es como una oleada de casos.
Te estoy hablando de que esos casos que yo tenía a lo mejor cada, se podría decir cada medio año, cada año, pues ahora los tengo cada 15 días o cada semana inclusive. O sea, es un incremento tremendo de esta problemática y sobre todo personas con ideación suicida, inclusive con intentos suicidas. Híjole, y este incremento se ha dado, ¿cuál es la tendencia? ¿Personas jóvenes, mujeres, hombres? ¿Qué es lo que indica la tendencia? Ahorita la tendencia, igual voy a investigar bien las estadísticas porque te comento, es un fenómeno que no, yo en lo personal no había visto antes, pero también de colegas he sabido que es igual, ¿verdad? O sea, ellos están viendo un incremento total en nuestra ciudad natal, pero sí, mayoritariamente son personas adultas, pero es impresionante ver que son también niños, inclusive. Niños de muy corta edad empiezan a manifestar estas ideaciones suicidas. Siento que son niños de 8 años, 7 años, 6 años, o sea, pequeñitos. Entonces, mayoritariamente son personas adultas, pero nos llama la atención que también son niños los que están presentando estas ideaciones. Híjole, qué peligroso y qué triste. Fanny, hay otro tipo de trastornos, pienso yo, menos peligrosos, pero igual te pongo ejemplo y yo soy una de ellas. Los pensamientos catastróficos. ¿Por qué una persona desarrolla este tipo de... ¿Qué es? ¿Es un trastorno? ¿Son miedos? ¿Son como pequeños ataques de pánico? A ver, descríbenos un poco eso, por favor. Sí, bueno, los pensamientos catastróficos, de hecho, son errores de cognición. Nosotros lo conocemos como errores de cognición o errores de pensamiento porque es una visión de la realidad que es errónea. Generalmente los pensamientos catastróficos no son comunes porque una catástrofe es precisamente eso, algo demasiado intenso que afortunadamente pasa de una forma muy retirada, ¿no? Pero los pensamientos catastróficos tienen esa característica, ¿no? Que se sienten muy reales, que la persona que los tiene afecta también a sus emociones, su forma de sentir, sus conductas, sus acciones. Entonces, es un síntoma generalmente de ansiedad cuando una persona tiene muchos pensamientos catastróficos. Igual hay grados de ansiedad, hay un grado de ansiedad leve, uno moderado y uno grave. Entonces, una persona puede manifestarlos y tener un grado de ansiedad leve o bien um, estar proclive a desarrollar a la larga, si no le da un tratamiento, desarrollar algún grado de ansiedad. Ansiedad. Fíjate que yo te confieso, yo soy de esas de pensamientos catastróficos. Y yo por mucho tiempo yo decía, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Entonces, pues vivía yo muy nerviosa, muy, pues esa era la palabra, o como dices tú, a lo mejor tipo de ansiedad. Ahora, mi pregunta es, cuando tú vives con una persona que padece de ansiedad, que padece de depresión, ¿te pudiera transmitir sus miedos o sus inseguridades? Definitivamente, porque las personas alrededor de una persona con algún trastorno de ansiedad, de depresión, tienen que adaptarse al tratamiento de esta persona, porque pues lo que le pasa a un miembro de la familia le sucede a toda la familia o al grupo de amigos o las personas cercanas. Entonces, sí influye bastante a su ambiente. Entonces las personas se tienen que adaptar a esta situación que es difícil porque como tal es un trastorno y le comento, si no es un trastorno, um, son síntomas que se pueden tratar para prevenir. Para prevenir. Fíjate que yo, bueno, mi ex esposo, el papá de mis hijos, él fue diagnosticado con trastorno de ansiedad generalizada. Estuvo en bastantes, pues, tratamientos. Se fue recuperando con el tiempo, pero sí era demasiada su, ¿cómo lo podría explicar? Era demasiada pues sus pensamientos catastróficos que llegaba a un punto hasta ser negativo
es que me van a correr del trabajo, es que me va a pasar esto, es que me va a pasar lo otro. Entonces, pues imagínate yo vivir eso por más de 15 años, no sé, yo me hice muy insegura y yo después de divorciada, yo empecé a sentir pues este tipo de, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa el otro? Entonces yo misma me empecé a analizar y dije, a ver, espérate, o sea, porque estoy pensando cosas negativas, o sea, me estoy yendo al extremo, pero fíjate, incluso hasta hace poco, mi esposo, pues él hace muchas cosas aquí en la casa, las arregla y es muy, como se dice, muy handyman, o sea, muy, le intelige y arregla las cosas. Agarra ¿cómo se llama? Una sierra y corta madera y me hace cosas para las plantas, me instala pues que la refrigeración para mis plantas, o sea, hace mucho este tipo de cosas, pero simple, o sea, por ejemplo, se sube a la escalera o se empieza a agarrar la sierra, de verlo me da nervios, me empiezo a imaginar, y si se corta, y si se cae, y si esto, y si lo otro. Sí, 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 son pensamientos catastróficos y evidentemente fue algo que usted lo volvió un hábito, precisamente porque, claro, era su pareja, esa persona que me comenta que era su pareja y que tenía estaba diagnosticado con trastorno de ansiedad generalizada, entonces sí, definitivamente influye en las personas con las que convivimos, sobre todo alguien tan cercano, entonces usted lo volvió un hábito, claro, de forma inconsciente, ¿verdad? A causa de estar conviviendo con una persona que tenía esta sintomatología. Sí, pero como tal para diagnosticar en sí un trastorno por ansiedad, pues habría que determinar más factores, porque todos hasta cierto punto podemos manifestar ideas catastróficas, pero habría que ver el contexto de la situación, a raíz de qué lo desarrollé, qué es lo que viví, quizá es un hábito por una situación vivida en el pasado, etcétera. Creo yo que pienso, ¿verdad? Que todo mundo, pues tenemos ciertos miedos, pero como que hay una línea ya muy delgada que separa, pues, lo que es un miedo normal a pues, un pensamiento de este tipo que se puede tomar como una catástrofe, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de cuestiones, yo me empecé a dar cuenta, bueno, ¿por qué me imagino esto? ¿Por qué pienso esto? Y fue un poquito que empecé a indagar. Fanny, coméntanos cuál ha sido alguno de los casos que tú hayas tratado en el cual tú hayas dicho, esto está fuera de mi alcance, esto está fuera de la capacidad de una psicóloga de tratar. Algo que se pudiera decir que es inexplicable o algo que tú pudieras decir, aquí ya no sé qué procede, porque muchas veces nos encontramos con ciertos temas o ciertos casos. Yo en mi trabajo a veces digo, ay, no sé qué hacer aquí ya, la verdad, no le encuentro una salida. ¿Te ha tocado algo así por el estilo? Sabes que sí, ah, hasta cierto punto, para ser exacto, me ha pasado que comprendo que hay cosas que no están en mi control con algunos casos. Hay unos en los que es más fácil que digo, este es el tratamiento a seguir, esta es la situación que es la raíz de la persona que tenemos que trabajar, pero hay otros que son evidentemente más difíciles, ¿no? Que es donde realmente sí me cuestiono mucho, ¿será este como tal? O ya una vez que vimos ciertas sugerencias o parte del tratamiento, es como que, no, estos no son los resultados esperados, hay algo que no estoy viendo o hay algo que estoy pasando desapercibido. Entonces, como psicólogos, somos personas que orientamos, somos personas que eh, tenemos los estudios y el conocimiento para determinar cuál es la causa, pero en realidad el paciente es el que toma la decisión de querer cambiar. Entonces nosotros orientamos, pero quien toma la decisión, quien tiene la responsabilidad también de hacer esos cambios en su vida, de mejorar su salud, es el paciente también. Entonces he tenido casos en donde sí, evidentemente he tenido esta impotencia de decir, aquí no puedo influir en el paciente porque es su decisión, es su voluntad. Yo hice lo que me Ok. corresponde, mi responsabilidad como terapeuta,
pero él es o ella es quien tiene que tomar la decisión. Entonces he sentido esa, se podría decir, ese límite, esa barrera que yo ya no puedo cruzar en cuanto a las decisiones del paciente. Entonces me tocó una situación con un paciente con características sociopáticas y también con los temas de depresión. Cuando la persona manifiesta ideaciones suicidas, es muy frustrante ver que la persona no puede ver lo positivo de la vida, no puede ver que tiene muchas oportunidades, muchas cosas por vivir aún. Ese es otro tema también que es difícil para mí, por así decirlo, porque tengo que trabajar en ver que el paciente mejore su salud, pero también él tiene que tomar la decisión. Y esos son como los temas un poquito más en los que yo puedo Fuer- llegar a sentir una cierta impotencia. Cuando hoy en día se ve mucho, es algo muy frecuente en todos lados, en el trabajo, en tu propio hogar, la gente tóxica. ¿Cómo tú puedes identificar? Incluso yo tengo amigas o conocidas del trabajo que me platican, es que mi abuelita es así, mi mamá es así, y con esas pláticas te empiezas a dar cuenta y pues yo no tengo el conocimiento para nada de lo que es este tipo de trastornos, pero simplemente con escuchar cómo se comporta esta persona, tú dices, esta persona es tóxica. ¿Cómo identificar a estas personas? Porque yo también he escuchado mucho que la gente se acostumbra. Ay, es que es mi esposo y pues tengo hijos y pues no me puedo separar y pues que así me tocó. Pero la persona es tóxica. Entonces, ¿cómo, qué mensaje poder darle a la gente con esas banderas rojas que existen? Porque muchas veces desde el noviazgo vemos este tipo de conductas por parte de la pareja y pues la gente está totalmente enamorada y no pone atención, pero tenemos que ahora sí que tener pues los pies bien puestos en la tierra y decir, a ver, ¿por qué este comportamiento de esta persona? Eh, que me diga a mí aguas, aguas porque aquí hay algo. ¿Cómo definirías tú una persona tóxica? ¿Cómo lo define la psicología? Pues evidentemente son personas que tienen una disfuncionalidad, una falta de adaptación al ambiente, a sus circunstancias, porque la toxicidad precisamente viene siendo una situación en la que yo ya no me siento cómoda, ya no me siento a gusto, me siento invadida, a nadie nos gusta y de hecho no es sano ser controlados, ser manipulados, que mi voluntad sea manipulada y que yo tome decisiones en base a lo que quiere otra persona y hacer a un lado lo que yo quiero, mis necesidades. Entonces estamos entrando en una relación tóxica y evidentemente se puede presentar en familia. Desde la familia es un tema muy importante de tocar porque todos podemos llegar a tener personas muy cercanas como la familia, algunos familiares que pueden ser tóxicos, que pueden ser nocivos para nuestra salud. Así Entonces es. sí, hay una serie de red flags, ¿verdad? En cuanto yo empiezo a sentirme, inclusive podemos llegar a desarrollar depresión por convivir en un ambiente tóxico o con familiares tóxicos o con personas cercanas que son tóxicas para nosotros. Se puede decir que esas personas en su comportamiento tratan de alejarte de tu familia, de tus amigos, de alejarte de lo que a ti te gusta hacer. Es parte de su toxicidad, se puede decir. Así es, porque si yo aíslo a una persona, le quito sus redes de apoyo, le quito a las personas que le van a dar un buen consejo, que la van a escuchar, y solamente me tiene a mí, solamente tiene un contacto conmigo, pues es más fácil para mí poder influir en las decisiones de esta persona porque no va a tener otros puntos de referencia. Y luego ahí entra ya la manipulación, ¿verdad? Así es, entra la manipulación. Fanny, hoy en día se ve muchísimo esto y yo, bueno, a lo mejor la gente que me
puede estar viendo, a lo mejor gente joven, son otros tiempos. En mis tiempos era muy diferente en el aspecto de que el niño era, ahora sí que, se me fue la palabra, educado. El niño era educado por los padres, a lo mejor de alguna manera muy estricta. Hoy en día, ¿qué es lo que vemos? Vemos estos niños de 5 o 6 años prácticamente manipulando a la mamá, manipulando a los padres, haciendo el tipo de berrinches, llorando porque no se les da el juguete, el teléfono, esto, ¿cómo lidiar con niños de este tipo? En mi entendimiento, ahí los culpables son los padres. No sé qué opines tú al respecto. ¿Te ha tocado tener problemáticas con familias donde un niño pudiera llegar porque pues llega a manipular de tal forma a los padres que los padres les dan todo y para ellos es lo más fácil que el niño deje de llorar o deje de hacer berrinche y le dan el juguete o lo que el niño esté pidiendo? ¿Cómo alertar a las familias? ¿Cómo poder? Porque mira, me gusta que el podcast, tú sabes que mi podcast es historias inexplicables, paranormales, pero este tema de salud emocional es sumamente importante y pues me gusta que haya un aprendizaje. Entonces, para todas aquellas parejas jóvenes con niños, incluso gente adulta con hijos mayores, ¿cómo poder identificar este tipo de conductas tóxicas de los niños? ¿Cómo poder actuar? ¿Cómo poder, pues, sobrellevar esta problemática? Sí, es muy importante el que la crianza sea lo más saludable y lo más efectiva posible, y a veces eso se confunde, sobre todo en esta generación, con esa sobreprotección hacia los niños, que sobreprotegerlos es como tal no ponerles límites, los cuales son necesarios para la formación de su personalidad. Si un niño a temprana edad no se les ponen los límites adecuados y sanos para que pueda llevar una vida adaptativa y funcional, eventualmente de adultos van a tener muchos problemas para relacionarse, muchos problemas con los trabajos, con la familia, con su entorno, porque no tienen una tolerancia a la frustración. Ellos no saben lo que es el no, que en la vida van a haber nos, a veces no se van a poder hacer las cosas. Entonces, por evitarles esta frustración que un niño puede llegar a sentir al decirle, no, no vas a hacer esto, en esta ocasión no se puede, no puedes hacer esto porque van a haber consecuencias. Entonces, por evitarles esa frustración, esa incomodidad, tristemente no desarrollan esa madurez, esa fortaleza que se necesita para enfrentar la vida. Fanny, ¿qué opinas tú acerca de que en el pasado, como lo vuelvo a comentar, ¿verdad? Pues en mi generación, ahora sí que cuando yo era niña, o aplica para mi mamá, para mis abuelos. Era una especie de una educación a lo mejor hasta cierto punto demasiado estricta. Y si te fijas, incluso te topas un chorro de memes, muchísimos memes en Facebook, en las redes sociales, de que cómo fuimos creciendo, la gente que nació en los 80, 70, que no necesitamos psicólogo. Es algo muy, no sé, muy notorio. Y si te pones a pensar, en el pasado realmente no había el impulso que hoy hay con referencia a la salud mental. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu perspectiva acerca de eso? ¿Por qué en el pasado no necesitamos los psicólogos y ahora se está dando mucho este tema de trastornos emocionales, psicológicos? ¿Qué opinas? Bueno, la psicología, a comparación de otras ciencias, es una ciencia muy joven, muy joven. Y tiene mucho que ver el hecho de que, por ende, está en constante crecimiento. Entonces, estas patologías de las que estuvimos hablando, estos trastornos de personalidad, evidentemente han existido en el pasado, pero tenían otro nombre, tenían otras definiciones
y como tal la psicología se ha encargado de estudiar el campo del comportamiento humano. Por lo mismo, es una ciencia que se está difundiendo con más frecuencia al día de hoy. Antes no existía como tal, tendría otros nombres. Las patologías que acabamos de ver, por ejemplo, porque el comportamiento humano es vasto, es amplio, pero ciertamente es una ciencia necesaria para mejorar la calidad de vida en el ser humano. Así es. Todos esos problemas emocionales, estamos hablando de cómo puedes medir tú una emoción. Es muy difícil. Cierto que la psicología es una ciencia, sin embargo, si te vas por el método científico, todo tiene que ser medible, todo tiene que ser, tiene que tener evidencia objetiva. Y muchas de las veces, en cuestión de las emociones, cómo lidiar con tus emociones, la inteligencia emocional, por ejemplo. Cuando yo me topo con un libro de Daniel, ¿cómo es el apellido? No me acuerdo. Precisamente es muy conocido por la inteligencia emocional. Te empiezas a dar cuenta que pues es de lo más importante que existe. O sea, no importa tu IQ, ¿cómo se le llama? Tu índice de cognitivo en el aspecto de tus conocimientos. No importa que tengas, que sea de 200, mientras tengas inteligencia emocional, pues es lo que te va a llevar en esta vida, pues a enfrentar este tipo de situaciones. Ahora, tú como psicóloga, Fanny, ¿cómo se miden este tipo de inteligencia emocional? O sea, ¿cómo transmitir el mensaje a la gente que nos está escuchando de cómo saber si somos realmente inteligentes emocionalmente? Bueno, todos conocemos o tenemos un concepto de lo que es la inteligencia, sobre todo el modelo estudiantil que se ha seguido por bastante tiempo. Nos dice mucho esto, ¿no? Que si tú tienes tal calificación, si tú cumples con ciertos criterios, tienes esta calificación y así se mide si tú eres inteligente. O hay otros criterios también para determinarlo. Pero se dice que la inteligencia es todavía más amplia y eso es justo lo que estudia la psicología también. ¿Qué es en sí la inteligencia? Entonces se ha sacado la conclusión, me parece que es Daniel Goleman el que Sí, la Daniel menciona, Goleman, esta sí, inteligencia. inteligencia emocional. Así es. Ujú. ¿Sí? Entonces él se dio cuenta que hay una inteligencia emocional. Hay gente que a lo mejor, supongamos, no tiene esta inteligencia para las matemáticas, pero al momento de gestionar emociones, de manejar emociones difíciles como la ira, la tristeza y todos sus derivados, es muy hábil. Hay gente que es muy resiliente, hay gente que a pesar de las circunstancias adversas sale adelante y hay otras personas que por cuestiones a lo mejor no tan difíciles como estas personas igual se derrumban. Entonces se dio cuenta que hay una inteligencia emocional y aparte se sabe que hay aproximadamente 8 tipos de inteligencia. Oh, sí. Así es, y entre ellas está la inteligencia emocional. Hay gente que es muy buena para las matemáticas, hay gente que es muy buena como artistas, hay gente que puede plasmar paisajes, hay gente que puede pintarlos, hay gente que puede bailar de una forma excepcional, hay gente que es muy empática, que sabe leer las emociones de las personas, que sabe interpretarlas. Entonces, dependiendo de esos 8 tipos de inteligencia, pues es donde la persona puede desarrollarse de una forma amplia, porque la inteligencia no solo abarca un aspecto, abarca aproximadamente 8 y todos sus derivados. Pero sí, la inteligencia emocional es vital. Si nosotros no tenemos inteligencia emocional, podemos ser muy hábiles en otros aspectos, podemos tener una inteligencia matemática, por ejemplo, muy desarrollada, pero si yo no sé manejar mis emociones, si yo no sé reconocer las emociones de los demás, se va a reflejar porque soy un ser social que interactúa con mis propias emociones e interactúa con las emociones de las otras personas. La inteligencia emocional es vital para poder crecer en todos los ámbitos de nuestra vida. Sí, Fanny, así es. Y de lo poco que sé yo, este libro de Daniel Goleman, sí, se nos hizo
nos encargaron que lo leyéramos en uno de los cursos que yo tuve en el pasado, no recuerdo en dónde, pero sí, precisamente hablando de eso, o sea, no basta con que tú cumplas tu currículum en la universidad y pases todas tus materias y obtengas la calificación para poder titularte, sino que tienes que tener esa inteligencia emocional para enfrentarte en la vida, en los trabajos y en lo cotidiano. Híjole, no, pues súper interesante toda esta información, Fanny. ¿Algo que quisieras agregar antes de terminar el episodio? ¿Alguna anécdota? ¿Algo que te haya impactado, que hayas visto en alguno de tus pacientes o que algún colega te haya contado? Sí, la verdad, algo que a mí me impacta mucho, claro que hay unos temas muy conmovedores, hay unos temas que am, si tuviera que extenderme, pues también platicaría de lo bello que es ver a un paciente que va progresando, que sale adelante, siendo que llegó muy mal, que llegó pensando que todo estaba acabado, que todo estaba destruido, que tenía muy baja autoestima, y ver cómo empiezan a progresar en todas las áreas de su vida es algo maravilloso. Pero sí, algo que también es bastante impactante es cuando llega una persona con un trastorno de personalidad. Es algo muy impresionante porque es todo un tema, es todo un mundo y, y como terapeutas es desafiante porque cuando una persona tiene la valentía, a pesar de ese narcisismo, ¿verdad? O de esa psicopatía o esa sociopatía, de estar en terapia y empezar a reconocer que no tiene del todo la razón, que hay cosas que tiene que cambiar, es algo muy positivo, pero también muy desafiante para el terapeuta como tal. Fíjate que ahorita que comentas eso de las personalidades, bueno, yo no sé en el ser humano que tengan múltiples personalidades al mismo tiempo. ¿Se da esto? ¿Es verdad? Sí, 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 es verdad. Son temas también muy impactantes. Como tal, no me ha tocado atender esta patología como tal, pero sí he sabido por colegas lo que es atender a una persona con personalidad múltiple. Es muy impresionante porque literal se ven como otras personas. Es el mismo cuerpo, pero la personalidad no es la misma. Es como si tuvieran varios habitantes en un solo cuerpo. Es algo muy notorio y es algo muy real, inclusive para el mismo terapeuta. Híjole, porque hay una película de Julianne Moore y ¿cómo se llama este actor? Se me olvidó el nombre. Tiene un nombre muy largo. Creo que se llama Seis Almas, algo así, y trata de eso precisamente, de personalidad múltiple. Pero es cierto esto, Fanny, que en el momento que tú pudieras estar hablando con la persona que padece este trastorno, en ese momento pudiera darse ese cambio de ahora ya no es Pepito Pérez, por ejemplo, ahora es Lupita. O sea, puede ser ese cambio de personalidad así como que un switch o es como que paulatino. Hoy soy Pepito Pérez y mañana soy Lupita. Sí, 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 es muy impresionante porque literalmente no se ve como una actuación, se ve como que el paciente realmente lo está viviendo, realmente no estás con esa misma persona, estás con otra. Entonces, la terapia va enfocada a eso, a tener que integrar las personalidades para que todas se pongan de acuerdo, ya sean dos personalidades, tres personalidades, cuatro personalidades. Si nos ponemos a analizar los casos, hay personas que han tenido hasta 23 personalidades o todavía más. Son casos muy extremos, pero sí, depende el caso de la persona. Pero el objetivo de la terapia es integrar estas personalidades, integrarlas para que se pongan de acuerdo para poder funcionar, para que la persona pueda, vaya, esos tres habitantes, cuatro habitantes que están dentro de ella, que no es voluntario, no es como que ellas digan, ahora va a salir esta personalidad porque la necesito para esto, ahora va a salir esta otra para esto, no. La persona no es consciente, simplemente se disocia, por eso también es llamado el trastorno de identidad disociativo, que la persona literal está dividida, no sabe en qué momento salió Carla, en qué momento salió
Alejandra, en qué momento salió Carlos, porque pues tienen su nombre y su personalidad y su peculiaridad. Entonces no son conscientes de en qué momento salieron estas personalidades. Se Y disocian totalmente. sí, y este tipo de patología, Fanny, es ya algo que desde nacimiento en tu cerebro algo se desarrolló mal o es algo que se dio por circunstancias. ¿Cuál vendría siendo la causa? Y entra en el espectro de los trastornos psicóticos, es decir, la persona no tiene un criterio de lo que está pasando, como una persona con esquizofrenia, una persona con bipolaridad, y generalmente el denominador común es sobre personas que vivieron abusos muy fuertes de personas cercanas, ya sea abusos sexuales, abusos físicos, golpes, maltratos, y es su forma de sobrevivir, de sobrellevar la situación. La mente se disocia, la mente se separa y es cuando empiezan a desarrollar otras personalidades, pero sí, la mayoría tiene como denominador común traumas muy fuertes, eventos traumáticos a temprana edad. Híjole. Es un tema súper amplio. Ahorita me acordé del autismo, de muchos síndromes. Bueno, podríamos durar otra hora aquí hablando, Fanny. Yo te quiero agradecer por tu tiempo, porque toda esta información es sumamente interesante y bueno, como lo repito, me gusta que mi podcast tenga algún aprendizaje. Espero que la gente haya disfrutado esta plática. Me gustaría invitarte para una segunda parte porque creo que la salud emocional hoy en día es sumamente importante y mucha gente no, pues no tiene como que la conciencia que no tenga la conciencia, como que no lo deja de un lado. O sea, me siento bien físicamente, no me duele la cabeza, pero tenemos nuestros problemas. Un día podemos amanecer un poco tristes, yo con mis pensamientos catastróficos, entonces eh, es algo sumamente importante que hay que difundir, tener una buena salud mental. Entonces, Así pues, es. quiero darte las gracias por tu tiempo. ¿Quieres cerrar con algún comentario o algo que tú quieras agregar? Bueno, pues que la salud mental es muy importante. No puede haber salud física si no hay salud mental, porque estamos conectados. Nuestra mente está conectada a nuestro cuerpo a nuestra mente. Entonces, es muy importante el cuidar nuestra salud mental. Así es. Y otra cosa que también quería comentar, hay mucha gente que se queda callada. Hay gente que no expresa lo que siente. Y así es muy importante para la salud mental el expresarnos, ¿verdad? El decir lo que pensamos, lo que sentimos, porque muchas veces no es posible el que podamos expresar como tal que sentimos, que pensamos, porque quizá la situación no es la adecuada, quizá no es el momento de expresarlo, no es el momento de decirlo, pero se queda reprimida esa emoción. Entonces, al momento de acudir a terapia o con una persona que va a guardar el secreto profesional y que va a ver la perspectiva, va a ver la situación desde otra perspectiva, entonces es cuando nos liberamos. Porque muchas veces hay cosas que no vamos a poder platicar como tal en el momento, pero sí vamos a tener que hacer algo con esa emoción que no pudimos expresar. Entonces son demasiados momentos en los cuales nosotros tenemos que, por la situación, eh, reprimir y guardar. Y no tenemos ese sistema de vaciado de que todo lo que recibimos pues tiene que salir, tenemos que liberarlo. Y nos quedamos con esto, pues es muy probable que a futuro desarrollemos trastornos depresivos, trastornos de ansiedad. Entonces es muy sano que nosotros podamos depurarnos de toda la información que recibimos porque somos seres humanos y necesitamos también un espacio para nosotros para poder sanar. Así es, Fanny. Fanny, para la audiencia, coméntanos dónde la gente te puede contactar. ¿Tienes página de Facebook? Danos tus redes sociales. ¿Dónde te encuentras actualmente? Bueno, sé que vives en Delicias, pero danos más información acerca de ti para aquellas personas que pudieran tal vez necesitar algo, pues, en referente a este tipo de trastornos. Sí, tengo una página de Facebook
que se llama Rosario Estefanía Psicóloga. Y ahí me pueden encontrar, ahí vienen todos mis datos, también tengo un número de telefónico, el cual pues la gente puede accesar para agendar cita y pues poder empezar un tratamiento de ser así. Ok, bueno, yo sé cuál es tu página de Facebook, yo la voy a poner en la descripción del episodio para que la gente vaya y te contacte. ¿Haces algún tipo de consulta virtual, Fanny, o tiene que ser presencial? Sí, doy ambas. Cuando la persona le es posible, doy la terapia presencial, ya sea aquí en la ciudad. He tenido pacientes inclusive que han venido a terapia presencial de otras ciudades porque pues les ha sido posible, pero también doy terapia virtual, Ok, es de forma virtual. forma virtual. Ok, eso es importante para que la gente sepa. Y bueno, pues agradecerte una vez más por tu tiempo. Muchísimas gracias. Disfruté mucho la plática. Amigos, ya saben, por favor, pongamos en práctica el tener una buena salud mental. Gracias si llegaron hasta el final del episodio. Si les gustó el contenido, por favor, vayan y califíquenme en Spotify con las estrellas que consideren. Nos vemos en la siguiente historia. Esta no fue una historia inexplicable, pero fue una historia que podemos difundir para fomentar una buena salud mental. Bendiciones a todos. Hasta luego.